Hombres y mujeres del mundo, nos encontramos para los pueblos del mundo en Semana Santa. Hay países que no tienen esa costumbre. Nosotros, como los pueblos de América Latina y de otras latitudes del mundo, conservamos esta tradición. Se considera que la Semana Santa es como un paréntesis que hacemos en el andar de nuestra vida. Es como un detente para pensar, reflexionar de cómo andamos, cómo somos, quiénes somos, qué sentimos, cuál es nuestro comportamiento, si en nosotros está solo el mero interés de la ambición, de lo individual, del yoísmo, bajo los efectos del consumismo que practica y nos ha enseñado el sistema capitalista en el mundo, donde cada quien camina por donde considere, por donde crea que es lo mejor para su andar, jamás pensando en nosotros, jamás pensando en la unidad y la solidaridad entre los seres humanos, en particular entre los pueblos del mundo. Si somos víctimas del egoísmo, de esa motivación de yo, solo yo, cuando no es así. Ocurre que para esta Semana Santa se trae a la mente quienes practicamos y conservamos la tradición de la Semana Santa, las huellas de un gran hombre de la humanidad, del Jesús de Nazaret, de ese hombre que creyó en la lucha por los pobres y a favor de los descamisados, desposeídos, de aquellos que no cuentan ni con nombres ni apellidos sonoros. Me refiero a los campesinos sin tierra, me refiero a los trabajadores en sentido general, empleados y obreros. Me refiero a aquellos que no tienen trabajo y a aquellos que no cuentan con un Estado, por ende con gobiernos que puedan alimentar y amamentar la estabilidad económica y social, que no ofrecen respuestas sociales como el de la salud, la educación, mucho menos tener y poner en práctica un auténtico sistema de seguridad social, aquel que nos protege desde la cuna hasta la tumba, es decir, es un momento lleno de incertidumbre. Nos encontramos en un momento donde hay guerras por doquier, guerras que dejan miles y miles y hasta millones de muertos, solo por apetencias e intereses particulares. Esto tiene que llevarnos a nosotros a pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál debe ser el comportamiento verdadero de todos los integrantes de la especie humana? Si somos o no cultivadores del medio ambiente. Cuando hablamos del medio ambiente hablamos de la naturaleza, hablamos de la flora, de la fauna, la protección de los bosques, la protección de las montañas. Si vamos multiplicando cada árbol que tumbamos, si vamos convirtiendo esos árboles teniendo herederos, descendientes, para que puedan seguir amamantando el agua, la temperatura, una atmósfera sana y exquisita para poder vivir en ella. Si somos nosotros, hombres y mujeres, que pensamos en los demás, si son mis trabajadores, cómo debo comportarme, qué debo de hacer para bien de ellos. Si son solo instrumentos para que alimenten y amamanten y multipliquen mi capital, o si son personas que son los héroes que yo tengo a mi lado, que cultivan, alimentan y desarrollan con su diario batallar y esfuerzo, con su sudor y energía,
la riqueza que yo hoy poseo, si debo compartir algo de mis ganancias con ellos, o si debo de seguir siendo un hombre que compre vestidos muy costosos para mi esposa, mis hijas, o vestimenta para la familia, o si debo de recordar que también ellos necesitan vestimentas, o si yo debo de tener grandes manjares a la mesa a la hora de comer o cenar, o si también tengo que recordar cada vez que me llevo a la boca el alimento que hay otros que son los que han cultivado, que yo tenga ese privilegio y ellos también deben gozar de buenos salarios y de garantía en los beneficios de la empresa, y teniendo un salario de Navidad con un bono especial, o si debo de buscar también que aparte de la participación en los beneficios, con esa miseria que reciben de un 10% de la ganancia, pero que no pasa más de determinada suma, ellos puedan tener un incremento a través de grandes negociaciones para que surjan los convenios colectivos, que es las negociaciones que se celebran en las empresas entre sindicatos y empleadores. Todo eso tiene que llevarnos a reflexionar, más y saber si tiene un niño, o la esposa, o él mismo, o ella misma está enferma, o tiene una enfermedad catastrófica y necesita mi accionar solidario y amoroso de lealtad, para que sepa que yo soy para ellos un hermano, un primo, un pariente más en el andar de la vida, sin importar que yo sea el dueño y él sea el creador de las riquezas. Todo eso es lo que tiene que llevarnos a pensar y cómo nos comportamos entre nosotros. Si debemos de aprender a cultivar lo que es el pensamiento, y el pensamiento nos nutra a nosotros de la toma de conciencia de nuestras obligaciones y responsabilidades, sin importar que sea pobre, sea de la clase media o sea rico. Simple y llanamente, esa toma de conciencia nos permite entonces poder interesarnos por los otros. La soledad, el accionar único del yoísmo, no es lo que cultiva la paz en los seres humanos. La paz se cultiva en la medida en que nos entremezclamos el uno al otro, en que nos agarramos bien fuerte de las manos, en que damos los abrazos que alimente el entusiasmo para seguir viviendo al saber que tengo amigos, sin importar el apellido, ni tampoco lo que sea mi accionar en el medio socioeconómico de una sociedad. Por eso tengo como líder, mi único líder político, mi único líder espiritual, mi único líder en el pensamiento, tiene un nombre, Jesús. Ese Jesús que unos llaman Hijo de Dios y otros llamamos un revolucionario, porque fue un amante de lo desposeído, luchó por los pobres, transmitió palabras que hoy llegan al sentimiento y al corazón de nosotros, cuando enalbora la expresión del papel de los pobres y cómo pasa un pobre más fácil al reino de Dios que cualquier poderoso que no respeta las normas, ni la cultura, ni la costumbre de un pueblo, porque por encima de todo está el signo de peso. Por tanto, ese Jesús, quien fue hijo de un carpintero, y él a los 14 años, ante la muerte de su padre, pasó a desarrollar de forma directa y activa las riendas del hogar, desempeñándose como carpintero. Ese Jesús que fue hijo de María, una humilde mujer. Entonces Jesús tuvo un padre que fue un obrero, un trabajador. Jesús tuvo una madre que fue lavandera y que a los 14 años pudo procrearlo, por cual que sea la vía que tú creas, por cual que sea el camino que ella recorrió para esa procreación. De un Jesús que tuvo un padre y una madre que no tuvo límite en recorrer caminos allá por Judea, allá por Nazaret, para poder salvar a una criatura que el Imperio Romano quería matar al igual que muchos niños. Ese Jesús que supo nacer
en un momento donde toda la tierra de Galilea, toda la tierra de Palestina, de Jerusalén, estaba intervenida por el Imperio Romano y supo levantar la voz por la liberación de los pueblos. De ese Jesús que sí supo codearse de 12 amigos, de 12 discípulos, sin importar si tenían apellido o nombre, sino desde el más simple obrero, el más simple pescador, para tenerlo a su lado, enseñarle a transmitir mensajes de paz, de lealtad y solidaridad y de gloria para la tierra y para aquellos que la habitan. De ese Jesús que supo enfrentarse al poder de aquellos que eran súbditos en sí del Imperio Romano, pero era la clase gobernante de Judea, de Nazaret y de otras tierras del Medio Oriente. Y supo enfrentarse con ideas, palabras convertidas en norte, para que el mundo pudiera comprender la razón de su existencia. Por eso recurro a él, porque al tener 12 personas, prepararlo y a su muerte expandirlo por el mundo a predicar la palabra. De ese Jesús que después instituyó otra estructura con 60 personas, y de un Jesús que caminaba como si fuera un líder político en el mundo por doquier, y se amparó en el calor y en el amor de las mujeres. Las mujeres eran las que llegaban a los pueblos antes de llegar Jesús, para organizando y anunciando su llegada, y al mismo tiempo buscar hasta alojamiento a los discípulos del Señor y quienes pudieran seguirle a otros mundos para seguir predicando. De ese Jesús que nunca se cansó para transmitir amor, para transmitir el alimento del Espíritu en la búsqueda de la transformación de las estructuras arcaicas de aquel entonces. Jesús no murió porque Él quiso en sí. Jesús fue sometido a un debate frente a un gran luchador conocido como Barrabás. ¿Y por qué no llevaron a la cruz a Barrabás y llevaron a Jesús a aquel Vía Crucis? Porque Barrabás tenía el arma, el cuchillo, el puñal, el arco. Es poderoso, era como una bomba atómica en aquel momento. Podría decirse, no, la bomba atómica estaba hablando de forma, de apariencia en Jesús, porque Jesús tenía la palabra, sabía transmitir la palabra y sabía transmitir todo lo que motivara la toma de conciencia en los hombres y mujeres de aquel entonces. Hoy lo recordamos, hoy vibramos de emoción observando lo que fue su andar, ese andar del Vía Crucis, cuando lo condenaron llevando una cruz. Pero dejó huellas con ese pasaje de su vida, dejó gran norte para el mundo, porque ese andar provocó 3 caídas en Jesús. Una, que apareció un buen samaritano para limpiarle el sudor y el cansancio en todo su rostro, y dejó plasmado en ese pañal su rostro para no ser olvidado, no por él, sino de quien tuvo el valor ante las tropas y las hordas romanas. De una segunda caída, que apareció otro samaritano y le dio agua, y otro que le ayudó a llevar la cruz. Observar, tenemos que observar lo que estoy diciendo. Le pasaron el paño por su rostro, le dieron agua y le ayudaron a llevar la cruz. Eso indica que se expresó la solidaridad, se expresó la lealtad, creyeran o no creyeran en lo que él venía predicando. Por esa razón nosotros hoy tenemos que detenernos más que nunca, porque no andamos bien. Vivimos en un mundo lleno de intriga, de insidia, de maldades, de robo. Solo hay que escuchar los que murieron en ese Yesep, en esa discoteca, que se dice que los primeros que entraron sustrajeron carteras, prendas,
tarjetas de crédito. No se dieron cuenta que estaba por encima de toda su presencia allí, que era ser leal con aquellos que padecían y estaban bajo el tormento de todo aquel arsenal de cemento, de muros que cayeron y se desprendieron. Pero también encontramos muchos que aportaron, que de forma voluntaria se dieron, y encontramos muchos soldados y de la defensa civil y de la Cruz Roja y de otros estamentos que se entregaron por entero. Ese es el hombre y la mujer que Jesús quiso formar, quiso esculpir como si fuera a alguien que él estuviese sintiendo. Entonces tenemos que aprender de esos que se entregaron por entero, de esos que no esperaban quien les reconociera, ni quien les devolviera con dádivas o con premios. Ese es el mundo que buscamos, el mundo de nuestros campesinos del ayer, donde los vecinos se intercambiaban las comidas, donde los vecinos eran los primeros que llegaban cuando había un enfermo, que los vecinos eran los primeros que llegaban a darle soporte y socorro a la mujer que iba a parir cuando no había médicos, si no se escuchaba solo la presencia de comadronas. Si no lo hacemos, si no actuamos y caminamos pensando en los demás, en buscar respuesta para los demás, ¿por qué nacimos y para qué nacimos entonces? Si somos malvados y perversos, si solo lo que buscamos es criticar y con la crítica destruir a otros, sin jamás ver cómo le damos la mano solitaria así a pecado para que se levante y pueda caminar con la mente y el alma totalmente libre de todo vicio. ¿Qué momento más preciso para detenernos a pensar? ¿Qué momento más preciso para saber si tomo el micrófono o tomo la cámara para injuriar, para destruir, para desintegrar o para al mismo tiempo llevar palabras que alimenten el amor entre los seres humanos y poder buscar cómo dar respuesta a los males y a los vicios que nos llegan promovidos por un Estado a través de sus gobiernos? Ojalá que tú comprendas lo que estoy diciendo. Ojalá que tú puedas detenerte a ver qué tú puedes hacer por la patria, no la patria por ti. ¿Qué tú puedes hacer por los demás, no solo por tu vida? Cuando comprendamos eso, entonces vamos a parir y desarrollar conciencia de patria, conciencia de humano, conciencia de seres que deben de brillar por el bien, no por la maldad. Tenemos que ser cautos con cada palabra que broten de nuestras cuerdas vocales. Tenemos que ser precavidos en cada idea que podamos desarrollar. Tenemos que saber que hay millones de personas que te escuchan, o miles, o 100, o 2, o una sola persona que espera de ti que le alimente, que le motive a la vida, que le motive a prepararse, que le motive ser un hombre y una mujer diferente para servirle a los demás y a su pueblo. Yo te digo, la vida es bella, pero es bella cuando tú eres copartícipe para esa transformación de lo negro, de lo oscuro, de lo blanco, de lo rojo, de lo que sea, para buscar un solo color, el color del humano. El humano no importa el color de su piel, no importa el estatus económico, lo que importa es cómo piensa, cómo actúa, cómo acciona, cómo camina, cómo busca para dar y para entregarse. No se da solo poniendo en la palma de la mano una moneda, eso no debe de existir. Se da en el andar enseñando, motivando a aprender, motivando a que los gobiernos le den las respuestas que los pueblos merecen, su liberación. Y esa liberación está imbuida de buscar la autogestión, su autodeterminación en los alimentos, no depender de pueblos, más que aquellos que nosotros no podemos parir a través de nuestra tierra. No te quiero decir cosas
por decírtela, ni tampoco quiero llevar a tus oídos lo que tú quieras oír o automasturbarte oyendo cómo nos desintegramos, cómo nosotros destruimos en vez de construir o reconstruir una nación. Te llevo a que piense, que te detenga a ver si los gobiernos que hemos tenido han caminado acorde a todas las exigencias que un pueblo reclama, requiere. Los pueblos no quieren vanidades, no quieren carros de lujo, no quieren tener bellezas. Los pueblos quieren que le permitan vivir tranquilo, en paz, dormir tranquilo, no dejar de dormir porque tengo deudas, no dejar de dormir porque los ingresos no me permiten dar respuesta, no dejar de dormir porque tengo un niño enfermo y no sé dónde llevarlo y porque no tengo dinero. ¿Cómo comprar el medicamento o pagarle a un médico? Los pueblos quieren verlo lleno de hospitales. Los pueblos quieren ver que sus hijos se eduquen, se formen, sean profesionales, sean técnicos, sean hombres y mujeres dignos para la vida y para la patria. Y tenemos que buscar y luchar porque nuestro pueblo se llene de escuelas, de politécnicos, de universidades, con profesores y profesoras bien formados, bien instruidos. Los pueblos quieren ver que por todos los barrios hayan estancias infantiles y casas para envejecientes, donde puedan ser alimentados, donde puedan ser cuidados, donde puedan ser orientados, y a nuestros viejitos darles soporte hasta el último ápice de su vida. Eso es lo que se busca, y eso es lo que tenemos que ponernos a pensar en estos días de jueves, viernes, sábado y domingo santos en particular. No es irnos de parrandas y de bemberria, no es exponer a otro que yo me lo lleve en el vehículo porque voy borracho. No es por polémica del juego que perdí en el póker o perdí una partida en la mesa de billar y perdí 100, 1000, 1.000.000 de pesos o más, sino cómo yo debo de andar y comportarme, cómo yo debo de entregarme al otro, darme al otro. Eso no es difícil, es solo dejar que corra la mente, que camine con ánimo el cuerpo, las piernas y los brazos, se mueva todo, pero pensando en el otro. Jesús lo dijo en la cruz, Jesús lo predicó con su comportamiento y sus palabras. Jesús, si en verdad resucitó al tercer día, no es más que anunciándole al mundo que hay esperanza, que hay nuevas ilusiones, que hay nuevos elementos por los cuales luchar. Tú tienes una tierra donde han muerto muchos hombres y mujeres. Generaciones nobles se nos fueron solo por pensar en ti. Aquellos hombres de la independencia, de la restauración, los hombres de abril, los hombres del 14 de junio del 59 cuando llegaron. No podemos ser ajenos a esos hechos, a lo que fue la vida y la muerte de las hermanas Mirabal. ¿Qué diferencia podría haber entre ellas y el Jesús de Nazaret? Se actuaron y se comportaron al igual que Él. Fueron dignos discípulos de Él. Dieron su vida por la patria. Tenemos muchos que son elocuentes, que tienen el micrófono y usan la cámara solo para transmitir mensajes de bien. A ello hay que escucharlo. En América conocemos muchos seres extraordinarios, desde Abraham Lincoln, Luther Martin King, y nosotros aquí también hemos tenido valores extraordinarios, que su andar fue servirle a la patria, educar a cada hombre y mujer, transmitirle palabras e ideas que alimenten su conciencia. Observa que hago mucho énfasis en una palabra, la palabra conciencia. Tú no eres nadie si tú no tienes conciencia de tu existencia y de la razón de ser en tu vida. Permíteme hoy compartir este mensaje contigo. Ojalá que tú me escuches y si considera que tiene algún valor,
ya que entre en YouTube a lo correr. Pero si considera que no te estoy hablando nada que valga la pena, bórralo, córtalo y déjame un mensaje diciendo: usted lo que está hablando es porquería, nada importante para mí, y yo lo voy a respetar y lo voy a amar más que antes si un día observo su rostro y conozco su nombre. No puedo jamás herir ni odiar, porque todos son iguales que yo. Todo pasa y han pasado muchas de las cosas que uno también como parte de este mundo ha pasado. Muchas veces pierdo el sueño, pero solo tengo que retrotraerme al andar de la historia buscando a Jesús y ver también lo que Él sufrió por impedirle que pudiera llevar los mensajes. Ojalá que esta Semana Santa sea para bien, sea para armonizar, sea para alimentar el amor, sea para alimentar la integración, sea para motivar la solidaridad, sea para provocar, como si fuese un trueno, poder remover y estremecer nuestra propia existencia, de saber por dónde andamos, cómo andamos y hacia dónde debemos de ir. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.